Este mensaje lo hemos titulado La obediencia a medias. ¿Usted cree que la obediencia a medias existe? La obediencia a medias existe. O es obediencia o es desobediencia, ¿verdad? La obediencia a medias. Quisiera en este momento saludar, como siempre hacemos, ¿verdad? Desde aquí, desde Houston, Texas, los bendecimos en las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en las redes. Hay algunos que ven esta grabación, porque esta grabación se ve después. Dios te bendiga. Gracias. Compártela con tus familiares y amigos para que también ellos sean bendecidos. La obediencia a medias se titula este mensaje. Si tiene su Biblia, si no la tiene, va a estar puesta la palabra del Señor también allá en los televisores. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Vamos a orar para presentar esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a recibirla, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones y que esa semilla quede sembrada en nosotros, Señor, y que germine para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, conocer verdaderamente a Dios se refleja en una vida de obediencia a su palabra. Hace 2 domingos, si ustedes recuerdan, hablamos de la diferencia que existe entre caminar en la luz y caminar en tinieblas. Hace 2 domingos. Si no la vio, puede ir al canal de YouTube, como usted sabe, y puede ver allí la predicación para que no se pierda nada. La semana pasada hablamos del valor que tiene un sacrificio o el sacrificio de Jesús, para ser más específicos, en la vida de sus hijos. Hoy vamos a hablar de la obediencia a medias y contestaremos preguntas como: ¿estoy seguro de que conozco a Dios? ¿Puedo decir con toda seguridad que camino con Él? ¿Verdaderamente lo amo? ¿Verdaderamente amo a Dios? Hace mucho tiempo existió un hombre que pensó que siempre gozaría del favor de Dios. Él pensó que podía hacer lo que quisiera y todavía disfrutar de las bendiciones de Dios. Él creía que podía engañar a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Pero este hombre creía que podía engañar a Dios. Les estoy hablando del rey Saúl. Ustedes saben que el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Después fue David. Pero este hombre empezó bien, pero terminó mal. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 en adelante, que el Señor le había mandado al rey Saúl una misión. Una misión. Le dijo: ve y destruye a los amalecitas, porque yo castigaré la maldad que ellos hicieron, que le hicieron a ustedes cuando ustedes salieron de Egipto. Acuérdense que ellos habían salido de Egipto, el pueblo de Dios, y los amalecitas le hicieron daño. Y el Señor dijo: yo castigaré la maldad que ellos le hicieron a ustedes.
Entonces ve esta misión que te voy a encomendar. Entonces el rey Saúl pensó que podía negociar con Dios. Él pensó que él podía hacer lo que él quería y todavía gozar de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 8 y 9, dice que Saúl, cuando fue a la misión, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, los bueyes, los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. El Señor le dijo a Saúl: hermanos, destruye todo. Y él obedeció, pero obedeció a medias. Él hizo lo que quiso hacer. Entonces el Señor habló al profeta Samuel y le dijo en el versículo 11: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Qué terrible eso, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos manda una misión y nosotros al tiempo nos relajemos. Usted sabe que en la vida cristiana viene lo que se llama el desánimo. El desánimo no es de Dios, viene del diablo y te desanima. Entonces ya no quieres seguir a Dios completamente ni seguir sus mandamientos. Acuérdense que la vida cristiana no se vive por sentir, se vive por fe, por obediencia, por convicciones, no por sentimiento. Hoy me siento, mañana no me siento. No. Soy cristiano hoy, mañana y siempre. Y obedezco a Dios hoy, mañana y siempre. Sienta o no sienta, firme. Somos el ejército del Señor. Tenemos que seguir a lo que Él nos ha mandado. Hermano, entonces el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo en el versículo 11: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Dios mandó al profeta Samuel muy de mañana para confrontar al rey Saúl. Entonces Samuel, llegando, dijo a Saúl en el versículo 16: déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. 1 Samuel capítulo 15, del versículo 19 al 23. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor?, le dice el profeta Samuel al rey Saúl, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Le dice Samuel: entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, y ese día el Señor le quitó el reino a Saúl y a su descendencia. Se lo quitó por desobediente, porque él obedeció, pero obedeció a medias. Y lo peor de todo, Dios se apartó de él. Eso es lo peor de todo.
Espíritu de Dios se apartó de él totalmente. Hermanos, el Señor nos dice a ti y a mí en esta tarde: la obediencia a medias es desobediencia para mí, dice el Señor. No, es que yo no robo, es que yo no he matado a nadie, pero bueno, sí, todavía tengo algunas cositas que dejar, pero Dios entiende. Tengo algunas cositas todavía que dejar, pero Dios entiende. Hermano, mire, lo que Dios entiende es que la obediencia a Él a medias es desobediencia. La mayoría de nosotros los seres humanos nos construimos un Dios imaginario que solamente existe en nuestras mentes, que hace lo que nosotros queremos, que nos justifica el mal que hacemos, que nos da todo lo que nosotros queremos y entiende el estilo de vida que nosotros llevamos. Ese es el Dios imaginario que la mayoría de los seres humanos se hace. Aunque les digo la verdad, en el fondo de nuestros corazones sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Porque Dios ha plantado una conciencia en cada ser humano. Y así no sea cristiano, esa conciencia te acusa. Y esa conciencia te va a acusar el día del juicio de Dios. Así que no va a haber excusa en ese día. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, que te creó a ti y me creó a mí, Él es celoso, hermanos, con su pueblo, y Él desea que sus hijos lo conozcan y lo obedezcan completamente, no a medias, completamente. Así no entiendan. No, pero ¿por qué? Yo no tengo el derecho de cuestionar a Dios. Dios es Dios. Y si Él hizo una cosa de una manera, la hizo porque Él quiso hacerla. Y la hizo así. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Él es Dios, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere cuando quiere. Si en verdad nosotros deseamos caminar con Dios, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta tarde es: ¿cómo puedo estar seguro de que conozco a Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que nosotros conocemos a Dios? El versículo 3 que ya nosotros leímos al principio dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Juan escribió, hermanos, a personas que conocían algo acerca de Jesucristo, pero que en realidad no tenían una seguridad si lo conocían. Ellos no tenían realmente seguridad. Conocían algo de Jesucristo. Hay mucha gente que conoce algo del Señor, pero realmente no saben que Él es Dios, que Él murió en la cruz, que derramó su sangre, pero no lo conocen realmente. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que lo conocemos? Número uno, leyendo y estudiando su palabra. Fíjense que dije leyendo, pero también dije estudiando. Porque de nada es que usted venga el domingo y lea la palabra nada más y después no la agarre en toda la semana. Eso es amor. Usted a su esposa le habla, o a su novia, le habla el domingo nada más y después no le habla hasta el domingo que viene. Usted no hace eso. Usted le habla todo el tiempo. Y cuando está lejos de usted la llama. Y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque la ama o lo ama y le hace falta a esa persona. Asimismo en la vida cristiana. Señor, me hace falta, y no solamente quiero leer tu palabra, sino que quiero estudiarla, saber qué dices en realidad. Por eso hacemos tanto hincapié: venga a los estudios por Zoom. Ya, no sé, más fácil que Zoom, yo creo que no habrá más nada. Porque hay que buscarlo a Él para poderlo entender. Para estar nosotros seguros, hermanos, de que conocemos a Dios, debemos empezar por conocer su palabra. Es imposible conocer a Dios
si no leemos las Sagradas Escrituras. Es imposible. O sea, nadie aquí me dice, no, yo tengo a Dios, no, mire, pastor, no, pero ¿qué dice Juan, capítulo 1? No sé. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No sé. ¿Cuáles son los atributos de Dios? No sé. Entonces, ¿cómo conoces a Dios? No, pero es que yo lo siento, pero no es suficiente que lo sientas. La Biblia dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, ¿verdad? Entonces yo necesito la palabra, que es el filtro, para poder nosotros saber si conocemos a Dios y si camino con Él en verdad. Pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, es que me da sueño. Es que me da hambre. No puedo. No sé leer mucho. Muchas excusas, ¿verdad? Todos nosotros siempre vamos a sacar tiempo, es la verdad, para las cosas más importantes de nuestras vidas. Siempre. El día tiene 24 horas, entonces tú vas a sacarlo para lo más, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si usted saca tiempo para comer, usted puede sacar tiempo para leer la palabra. Porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted saca tiempo para comerse un taquito, una arepita o una alcapurria, usted tiene tiempo también para leer la palabra. ¿Sí? Tiene tiempo. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Mira, hermano, todo lo que se interponga entre servir a Dios o tener una intimidad con Dios es idolatría. A veces pensamos como cristianos que la idolatría es solamente una estatua y que me arrodilla y no, eso es idolatría. Yo no tengo nada de esas cosas en mi casa. Eso es idolatría también. Pero el dinero también puede ser una idolatría, el trabajo también puede ser idolatría, los hijos pueden ser una idolatría, los padres pueden ser idolatría. Cualquier cosa que yo ponga antes que al Señor es idolatría, aunque sea bueno, no importa lo bueno que sea. Si ocupa el primer lugar en tu vida, es idolatría. Por otro lado, hermanos, no basta con conocer su palabra, hay que obedecerla y no a medias como hizo el rey Saúl. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, dijo el Señor, ustedes guardarán mis mandamientos. Aquí la palabra, hermanos, guardar significa obedecer todo el consejo de Dios. Toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es que yo creo en este libro, pero en este libro no. No, es todo el consejo de Dios. Aquí la palabra guardar, hermanos, significa obedecer todo el consejo de Dios. Si en verdad lo amamos, desearemos saber sus mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que Él nos dice en su palabra. Desearemos ponerlos en práctica. Lo más pronto posible desearemos ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque no queremos ofenderlos con nuestras palabras. No queremos ofender al Señor con nuestras palabras ni con nuestras acciones. Buscaremos guardar todo agradar al Señor en todo, guardar sus mandamientos. Si lo amamos, Él será el primer amor en nuestras vidas. El primero. Hay mujeres o hombres que están buscando para casarse. Muchas veces se equivocan y se casan con cualquier persona que Dios no les ha dado. Estoy hablando de un contexto cristiano, ¿verdad?
no esperan en Dios. Si Él es tu primer amor, puede ser que Dios no te tenga. El matrimonio no es para todo el mundo, es para casi todo el mundo, pero no para todo el mundo. Hay personas que Dios no los ha llamado a casarse y se dedican al Señor. Eso está bien. Es tan bueno como casarse. Es tan santo como casarse. A veces la persona dice, no, mira, no se casó, se consagró para el Señor, y piensan que es más santo. No. El estado del matrimonio también es santo, al mismo nivel. Pero el primer amor, si Dios no te ha llamado a casarse, siempre debe ser el Señor. Si estás casado, debe ser el Señor. Él debe ocupar siempre el primer lugar. Por otro lado, hermanos, algunas personas engañadas dicen, yo conozco a Dios. ¿Usted ha oído esa palabra? Yo conozco a Dios. La palabra del Señor dice en el versículo 4, que ya leímos también al principio, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Familia, no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios conoce el que le sirve de todo corazón y el que no. Uno de los pecados más grandes que se cometen en esta generación es rechazar la palabra de Dios. Y lo que es peor aún, torcerla por parte de los falsos predicadores. ¿Para qué? Para arrastrar a muchos a la perdición, calmándole las conciencias, pero no dándoles el verdadero mensaje, no dándoles el verdadero evangelio. Esos hombres y mujeres que predican la palabra de esa manera tendrán su paga, porque nadie se va a escapar del Señor. Nosotros no tenemos derecho a pararnos aquí y decir lo que nosotros queramos decir. Nosotros tenemos que decir lo que dice Dios. Así dice el Señor, y decir lo que dice. Cada vez que nos paramos a decir, así dice el Señor, y cuando usted le predique a alguien en la calle, en cualquier lado, así dice el Señor, y le lee la Biblia, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Usted se va a echar enemigo. Hay gente que no lo va a rechazar, pero el Señor dijo, si a mí me rechazaron, ¿cuánto no más a ustedes, que son mis discípulos? Prepárese para eso. A no gustarle a mucha gente. Hay gente que los va a amar, pero hay otros que los van a rechazar. Pero acuérdense que la tendencia de nosotros, ¿verdad?, es que nos caerle bien a todo el mundo. ¿Ah? Yo quisiera caerle bien a todo el mundo, pero a muchos le caigo mal. Pero ¿a quién yo tengo que agradar? A Dios. Sin nada hemos venido en este mundo y sin nada nos vamos a ir, hermano. Cuando nos paremos delante del trono de Dios, yo voy a dar cuenta por lo mío y usted por lo suyo. Pero si yo le temo más a los hombres que a Dios, tengo un problema enorme. Tengo que bajarme de aquí ya, hoy mismo, no seguir predicando. Y si usted teme más a los hombres que a Dios y no le da la palabra a la gente como es, tenga cuidado. Tiene que predicar lo que dice Dios en su palabra. Con amor, revísese el corazón. Pero no es para castigar. Mírame, esta palabra, ay, me acordé de fulano de tal. Bueno, revísese primero, a ver si usted también anda chuequito, ¿no? Y enderécese, y después le predica a esa persona la verdad, pero con amor. Acuérdense que siempre tiene que ser con amor. Por otro lado, hermano, están los que oyen el verdadero mensaje una y otra vez. Una y otra vez oyen el mensaje del Señor, pero los afanes de esta vida los atraen. Los atraen tanto que dicen, yo tengo a Dios, en su orgullo, yo tengo a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos niegan a Dios, porque no le sirven a Dios. No de no servir, sino que servir de servirle, de obedecerle. Porque sí sirven como seres humanos, por supuesto, pero no le obedecen, no guardan sus mandamientos.
El Señor nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón está lejos. Con los labios te dicen mucha gente, no, y Señor, y esto, y lo otro, pero su corazón está lejos, porque no le sirven de verdad a Dios. El apóstol Juan deja muy en claro esta verdad, que la verdadera vida en Cristo no tiene amor por el pecado ni por los afanes de este mundo. El que ama a Dios verdaderamente no tiene amor por el pecado ni por los afanes de este mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Usted ve que la persona que no tiene al Señor, tengo esto, tengo lo otro, tengo esta casa, tengo esto, y cuando todo se desploma, cuando todo se acaba y no quedan sin nada, ¿cómo se ponen esas personas? No saben a dónde correr, depresión, se suicidan. ¿Cuál era su Dios? Las cosas del mundo. Pero cuando eso le pasa a un cristiano, Señor, eso tú me lo diste para disfrutarlo, lo disfruté, ya no lo tengo, ya tú me darás otra cosa, no importa, te tengo a ti. Estoy parado sobre la roca que eres tú, la roca inconmovible. No se preocupa. La casa que tengo es tuya, Señor. El carro que tengo es tuyo, Señor. La familia que tengo es tuya. Y si tú me la quitas, pues todo te pertenece, hasta yo te pertenezco. ¿Ve? Esa es la diferencia del cristiano, que construye su vida sobre la roca, no sobre la arena. El que no tiene al Señor de verdad, construye sobre la arena. Cuando pierde cualquier cosa, se descontrola, porque está sobre la arena. Y eso es lo que sucede. Y sigue diciendo, nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero fíjese al final lo que dice, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada, qué hermosa palabra, ¿verdad? Vivirá para siempre. Hermanos, en la obediencia a Dios está la bendición. Usted obedece a Dios y la bendición lo persigue. Lo persigue porque está obedeciendo a Dios. Y no crea que la bendición solamente es material. Muchos piensan, no, eso son bendiciones, ¿verdad? Pero de eso no depende la vida cristiana. Por eso usted no diga, bueno, hay un hermano, porque si no, aquí son bendecidos. Ah, pero entonces los hermanos que están en Haití, en Cuba, en Venezuela, son pobres. Muchos son pobres. No están bendecidos. Están bendecidos. Solamente con tener la salvación de tu alma ya estás bendecido. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Tenemos más de lo que nosotros nos merecemos aquí en esta nación. Y lo tenemos ¿para qué? Para compartirlo. Lo disfrutamos, pero también debemos compartir y dar gracias al Señor y vivir de una manera como si no poseyésemos nada. Así es que el cristiano debe vivir. Si hoy tiene, bien; si mañana no tiene, no importa. ¿Okay? No quiere decir que ahora usted va a decir, no, el pastor dijo que no trabaje. No trabaje, tenga sus cosas, tenga sus negocios, todo eso, porque eso bendice a las demás personas. Dios le ha dado talentos a cada uno de ustedes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese no sea su primer amor. Dios. Que su fe no esté puesta ahí, sino en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la obediencia está la bendición. Jesús ilustró, hermanos, poco
contó una historia que ilustra exactamente lo que es la obediencia y la desobediencia a un grupo de religiosos que ellos se creían mejor que los demás. Jesús les dijo: un hombre con 2 hijos dijo al mayor: hijo, trabaja en mi viñedo. Y el hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de opinión y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Primero. Los religiosos, que se creían mejores, dijeron eso mismo, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, porque estos religiosos criticaban a los pecadores. Ellos se creían que eran mejor que los demás. Y el Señor les explicó esta historia, les dijo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no lo creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, aún viendo lo que ocurría. Ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Se negaron. Usted ve que la gente oye la palabra y vive como si nada. No está pasando nada. Es como Noé, en el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan de Noé en el Antiguo Testamento? Era pregonero de justicia, dice la palabra, y predicaba y construyendo: esto se va a acabar, arrepiéntanse, entréguense al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Y él era construyendo, y pasaban por ahí, y yo me imagino que le decían: pero mira este loco construyendo ese tremendo barco, ¿quién se va a meter ahí? Se burlaban de él y se burlaban de él, hasta que llegó el día donde el Señor le dijo: mete a tu familia rápido y a los animales, que bajan 2 de cada especie, mete. Y se cerró la puerta, hermano, y vino el diluvio y murió todo el mundo. Ya no era loco, ¿verdad? Yo me imagino que se cerró la puerta y cuando empezó el diluvio y a llenarse la tierra de agua y de agua. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó aquí? Hace unos 3, 4 años, 4 años por ahí, que vino el huracán ese que por poco se lleva la ciudad entera. Entonces, imagínense eso, pero a una escala muchísimo mayor en el mundo entero. Y se cerró la puerta de la oportunidad. Y así va a pasar un día, se va a cerrar la puerta de la oportunidad para muchos. Ay, no es que yo asistía a tiempo con Dios. Sí, pero te arrepentiste. Andabas como yo te mandé en mi palabra, va a decir el Señor. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad para muchos. En esta tarde quisiera decirte: no importa quién seas ni el pecado que hayas cometido. Si te arrepientes y pones la fe en Jesucristo, entrarás al reino de los cielos. No importa el pecado que hayas cometido. No, muchos no vienen a la iglesia y dicen: no, pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y el Señor dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, dice de todo pecado. No, es que yo hice esto, lo otro, no importa. El Señor te perdona. Aquí lo que importa es una obediencia completa a Dios, no a medias, sino completa. ¿Por qué? Porque estos religiosos de los que yo estaba hablando, ellos obedecían a Dios a medias. Pero las prostitutas, los cobradores de impuestos, que lo que hacían ellos era que estafaban en aquella época. Ellos lo que hacían era que estafaban a la gente, robaban, eran corruptos. Pero ellos escucharon la predicación de Juan el Bautista y se arrepintieron de todo corazón. Y el Señor les dijo: ellos van a entrar, pero ustedes no van a entrar, porque ustedes obedecen, pero a medias. La obediencia a medias es desobediencia al Señor.
Porque el arrepentimiento, hermanos, y la fe en Jesús es la llave que abre la puerta al cielo. Esa es la llave que abre la puerta al cielo. Sin arrepentimiento no hay cielo. Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación y un arrepentimiento para santificación. El arrepentimiento para salvación es el arrepentimiento que nosotros, cuando nos entregamos por primera vez al Señor, ponemos la fe en Él y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Pero el arrepentimiento para santificación es algo de toda la vida, que cometemos diario y decimos: Señor, perdóname, pero ya somos salvos. Entonces no nos confundamos con eso. En el día del juicio, muchos que se creen como estos religiosos, muchos que se creen buenos, porque no mataron a nadie, porque no roban, porque no cometen adulterio, pero hacen otras cosas que no es para ir a la cárcel, pero son pecados también, pero que no se arrepintieron, se llevarán una gran sorpresa. Se llevarán una gran sorpresa. Recuerden que pecado es pecado. Tanto es así como es así, no importa lo que hayas cometido, es pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Iglesia, llegará un día que todos los secretos de los hombres serán expuestos delante de Dios en el juicio. Y dicen las Sagradas Escrituras que los libros de Dios serán abiertos. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice: también vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Usted sabe? Todo. Hay hombres grandes y pequeños, mujeres grandes y pequeñas, de pie delante del trono, allí, delante del trono. Y dice: los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Según sus obras. Hermanos, en ese día del juicio no habrá excusa para nadie. No, Señor, es que estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, estaba ocupado en estas cosas, no pude servirte, ni pude ir a la iglesia. Mire, hermano, la iglesia es extremadamente importante venir. Pero yo entiendo que hay momentos en los que no podemos venir porque el trabajo nos los exige. No está en nuestras manos. Yo eso lo entiendo. Personas que trabajan en la rama de la salud, policías, qué sé yo, tantos los bomberos, no pueden porque se los exigen. Esa es otra cosa. Pero pudiendo yo venir a la iglesia, no vengo por un juego, porque me voy al parque o porque me voy. Ahora, yo entiendo de que la persona voy a ir a un viaje de vacaciones, eso se entiende. Porque Dios sabe que usted tiene que tener recreación, eso se entiende. Pero que yo tenga la costumbre de no ir nunca a la iglesia, nada más en Navidad y en Semana Santa, hermano, ese es un cristiano, como dice, a la secreta, ¿no? Del servicio secreto. Del servicio secreto. ¿Ah? El Señor dice, ya estoy terminando con esto, hermano, ya. Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Hermanos, hay bendiciones que realmente se convierten en maldiciones, porque nos apartan de Dios.
Todo lo que a mí me impida servir a Dios, que me quite la paz para servirle, aunque sea bueno, no es de Dios. Aunque sea bueno, oiga bien, no es de Dios. No, pero es que se ve bueno. Sí, pero no, pero es que este trabajo tiene que trabajar los domingos. Pero en Dios, Dios te lo va a dar. Porque tengo un negocio y tengo que abrir los domingos y tengo que esto porque honra a Dios primero. Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas en 6 días. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y descansó en el 7º día. Amén. Amén. Porque estar separado de la iglesia es prácticamente estar separado de Cristo. Es prácticamente. Yo les estoy hablando de esto, hermano, de ser sinceros. Si yo tengo que irme de viaje, yo me voy de viaje. Yo no estoy hablando de eso, de que esto es una dictadura, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es ser sincero delante de Dios. Esta es su casa, usted pertenece a esta iglesia, ¿verdad? Y si usted tiene que ir a un viaje, usted va. Pero después que vino del viaje, usted sigue congregándose en la casa espiritual donde Dios lo puso. Amén. Somos una familia. Esa honestidad, igual que con las cosas que damos para el Señor. Damos con alegría, damos honestamente. Somos sinceros. Es algo entre tú y Dios, es lo que estoy diciendo. Es algo entre nosotros y Dios. Ser sinceros con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Y eso es verdad. En la vida cristiana eso es verdad. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros estamos vivos en este cuerpo, pongámonos a cuentas con el Señor. Arrepintámonos y confesemos a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Hermanos, y por último, obedezcamos a Dios en todo y seremos bendecidos. Caminaremos con Él verdaderamente. Obedezcamos a Dios con la obediencia completa. La obediencia a medias es desobediencia a Dios. A Él nadie lo puede engañar. Amén.